Bienvenidos a este canal. Vamos a hablar sobre el satanismo como expresión de la precariedad de la sociedad. En los últimos años, el fenómeno del satanismo ha reaparecido en formas llamativas. Se ha encontrado en el satanismo un buen motivo para aumentar lectores y oyentes en los medios de comunicación, además de algunos medios, también publicistas y propagandistas, cantantes de rock, y toda una pléyade de curiosos personajes han campeado a la sombra de Satán. Del satanismo contemporáneo hablaré solamente de dos aspectos: la posesión diabólica y las sectas satánicas. Primer aspecto, la posesión diabólica. La primera, la posesión diabólica, muy en boga en los siglos a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, y especialmente en el siglo XVII, había pasado a lugares muy secundarios en la época de la modernidad, especialmente tras los primeros estudios de la psicología y la psiquiatría. En los últimos años del siglo XX, gracias al pentecostalismo protestante primero y luego al movimiento carismático en sus formas más extremas y acríticas, se ha venido creando toda una mentalidad de la acción cotidiana y extraordinaria de Satanás. Así surgieron las fuertes iglesias pentecostales de África, América del Norte y Sudamérica, expresándose en verdaderas megaiglesias de rápido crecimiento y que se han convertido en verdaderas multinacionales. Una de las características del pentecostalismo es la insistencia en buscar explicaciones sobrenaturales o preternaturales a hechos naturales. Así interpreta los problemas de la humanidad como signos del reino de Satanás. Nuestra lucha es contra espíritus de arriba y no contra potestades de este mundo, indican. Medio para luchar contra el mal presente en las personas es la interpretación de los signos negativos del sujeto como posesión, molestia, infestación por parte de espíritus, y la solución, recurrir a exorcismos y oraciones de liberación para sanarlo. El concepto de guerra espiritual es fundamental en la mayoría de los grupos pentecostales. La guerra espiritual estratégica es la aplicación de una serie de técnicas orientadas a atar a las potestades satánicas según su jerarquía, para que la evangelización tenga los frutos o resultados esperados. Prácticamente para los pentecostales la guerra se da entre los hombres espirituales y los satanistas, pues estos son los mediadores de Satán. Y Satanás es el causante de las depresiones, la angustia, el sufrimiento, la homosexualidad, la guerra, el odio, la rabia, la soledad, la pobreza, etc. Todo esto tiene una causa preternatural, y la solución es el exorcismo y la liberación, armas principales de la guerra espiritual. ¿Qué decir de estas posesiones? Un estudio realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana en el grupo Religión y Cultura sobre 31 personas con supuesta posesión diabólica llegó a las siguientes conclusiones. En los 31 casos evaluados, 100% se encontraron signos de síntomas de tipo orgánico y emocional que justifican intervención médica y o psiquiátrica. 24 de los sujetos, 77.4%, reúnen criterios de investigación para establecer el diagnóstico de trastorno disociativo de trance. En estos casos se estableció además otro diagnóstico de comorbilidad psiquiátrica en 13 casos, 54.1%. De ahí el grupo presentó las siguientes pistas de futuros trabajos en este campo: aumento en el área metropolitana de los casos de posesión, exorcismo y trance. Aparecen ligados a la situación carente de la sociedad, a las dificultades que presenta al individuo una sociedad golpeada duramente por la recesión, la inseguridad y los problemas de transición de una sociedad premoderna a una moderna. Frente a esta situación carente, la presencia de los fenómenos religiosos conocidos como pentecostalismo y renovación carismática son una respuesta que pretende dar sentido y solución a los problemas de carencia y marginación, haciendo una explicación religiosa de algo simplemente natural y explicable por las ciencias. Sin embargo, es importante mencionar que la Iglesia Católica no niega, y está dentro de su doctrina histórica,
la posibilidad de la posesión diabólica desde el Concilio de Braga en el año 561, pasando por el Cuarto Concilio Lateranense con el Papa Inocencio III, hasta llegar al último manual de exorcismos. Se ha venido recordando la existencia del diablo como criatura que estorba el plan de Dios. Asimismo, desde los tiempos apostólicos se señala como una de las señales de la divinidad, donde Dios asiste a su iglesia. Dios está con su pueblo como el buen pastor y realiza por medio de su iglesia la expulsión de demonios. El último manual de exorcismos trae toda esta doctrina sobre la existencia del diablo y la forma de hacer los exorcismos, pero la iglesia con toda prudencia coloca ciertas cautelas como las siguientes. La persona debe pasar primero por alguna investigación o alguna revisión médica, psiquiátrica y finalmente religiosa. Este último para descubrir los signos que la teología coloca para juzgar a una persona como poseída y que son glosolalia, criptonosis, sansonismo y adversión vehemente a las cosas sagradas. Glosolalia, que la persona habla lenguas que nunca ha estudiado, pueden ser antiguas o modernas. Criptonosis, la capacidad de conocimiento a distancia y de cosas ocultas. Y el sansonismo se refiere a una fuerza descomunal. Podríamos aquí añadir, además de estos 4 aspectos que se han mencionado, la levitación. El exorcista siempre debe ser sacerdote, a tenor del Código de Derecho Canónico, y debe ser nombrado, autorizado por su obispo, y de buenas cualidades psíquicas y religiosas. Se debe seguir el ritual oficial y celebrar el exorcismo en forma privada y sin presencia de medios de comunicación, en ambiente de oración y con asistencia de pocas personas. Normalmente se ve que los exorcismos practicados en forma indiscriminada, algunos no cumplen con los requisitos ni médicos ni pastorales. En conclusión, podríamos afirmar que sin negar la posibilidad de posesión, los muchos casos estudiados hasta ahora solo muestran personas con problemas sociales, psicológicos o psiquiátricos interpretados culturalmente como posesión. En la gran mayoría de los casos son sujetos con trastorno disociativo de trance o posesión. En términos más sociales se puede decir que una sociedad enferma produce personas enfermas. Una sociedad con graves problemas de conflicto, pobreza, violencia intrafamiliar, drogadicción, inseguridad vital, necesariamente produce en los individuos mecanismos mentales de defensa. Parece que disociar la mente es una forma de escapar a la locura total. Y tendríamos también que considerar que, sin embargo, en ese porcentaje existen los grados o posibilidad de posesión demoníaca. Asimismo, una persona con problemas mentales jamás reaccionará ante una oración de liberación o ante una oración de exorcismo. Arribamos así al segundo aspecto, sectas satánicas. El segundo tema que se enfoca es el del satanismo activo o sectas satánicas. Este es un fenómeno moderno que de alguna manera tiene sus fundamentos filosóficos en Nietzsche y Aleister Cromwell. El primero con sus conceptos acerca del superhombre, así habló Zaratustra, y el anticristo, la autonomía y el autogobierno del sujeto, su rechazo o relectura de la moral tradicional de las iglesias, leídos en clave de absoluta autonomía, rechazo de toda institución, individualismo y cierto resentimiento frente a la sociedad actual. El segundo, Cromley, como el mago que escribió el libro de la ley.
en 1904, el cual anunciaba además una nueva era y una nueva religión en la que él mismo sería el profeta. En su doctrina, cada hombre y cada mujer es una estrella cuyo fin supremo debe ser el traspasar el abismo. Se consagraba a las drogas, a las orgías sagradas y a veces firmaba la bestia, pretendiendo ser el diablo. En el año 1966, Anton Sándor Lavey establece la iglesia de Satán. Su finalidad no es exactamente adorar al diablo, pues no cree en su existencia, sino adorar lo que Satán significa: el placer, el cuerpo, la absoluta libertad. Hacer lo que quieras es la máxima ley. Hablamos, por lo tanto, de personas que desconocen toda autoridad. Este se considera el gran padre del satanismo. Luego aparecen multitud de grupos como la iglesia de Set y Bambini di Satana, que surge en Italia, es decir, los niños de Satanás, y se da una oleada de crecimiento del satanismo en el mundo, aprovechada por unos para predicar la invasión de Satanás y fomentar la cruzada antisatanista, y por otros para lucrarse del negocio del mal. Para comprender mejor este satanismo activo, lo clasificaremos en tres categorías, aunque los sociólogos presentan diversas tipologías. Primero, satanismo de adolescentes. Segundo, satanismo ácido. Y tercero, satanismo racionalista. El satanismo de adolescentes es propio de personas preadolescentes que forman grupos satánicos. Aunque no conocen nada de satanismo, lo hacen llevados por curiosidad y movidos por una búsqueda de identidad y de autoafirmación frente a los adultos. Generalmente lo hacen en búsqueda de afectividad y de socialización. Sus costumbres son reunirse los viernes por la noche, tomar licor, escuchar música rock, y con algún iniciado en el satanismo van profundizando en el conocimiento de la filosofía del movimiento, que está plasmada de egoísmo. A veces, si hay un adulto en el grupo, es quien los inicia en actos inmorales, adulto generalmente con dificultades psicológicas o éticas. El satanismo ácido reúne a personas que ya realizan actos más graves como consumo de drogas, realización de actos sexuales y orgías, y posiblemente actos delictivos. Generalmente son jóvenes, en alguna manera desviantes, que escogen ese comportamiento como manera de agregarse y de expresarse y de expresar poder ante sus coetáneos o ante el grupo social. Generalmente no conocen la teoría del movimiento satanista, sino que utilizan el nombre para crear temor o miedo entre las demás personas. Son personas que carecen de sentido común, que carecen de formación en valores y de formación en la fe. El satanismo racionalista es propio de personas cultivadas intelectualmente, que generalmente han leído obras de Nietzsche y Cromley. Su satanismo es fruto de una opción personal y de una filosofía de vida. Son personas comunes y corrientes, no realizan necesariamente rituales y no entran en conflicto con el grupo social en el que se mueven. Simplemente no están de acuerdo con los convencionalismos culturales, religiosos o legales de la sociedad actual. Este sería el auténtico satanismo con motivaciones filosóficas, pero con su razón rechazan a Dios y rechazan la fe, los mandamientos. Ante esta realidad se presentan dos interpretaciones: una antisatánica, que cree que el satanismo es como una mafia que está organizando un complot contra las buenas costumbres, contra la iglesia y contra las religiones, contra los derechos humanos, contra las buenas costumbres como la familia, los hijos, engendrar hijos con valores, etc. Se crea el rumor pánico que produce noticias como estas: el 31 de octubre se van a robar los niños para matarlos en misas negras. En este barrio van a secuestrar a las mujeres embarazadas para sacarles el niño del vientre. Los satanistas van a matar a todos los curas. Dentro de esta visión, todo niño que se ve o que se extravíe lo es por obra de los satanistas, que no podemos renunciar a estas teorías. Hay así una especie de multinacional del mal que quiere acabar
con todo lo cristiano. Al servicio de la conjura contra la cristiandad universal se pone la música rock, sobre todo aquella subliminal, con mensajes de invocaciones al maligno, al desorden, a la depravación, a la desobediencia, los juegos de fantasía, los mensajes subliminales y hasta empresas como Procter Gamble patrocinarían el complot. En otras palabras, sería el flagelo apocalíptico del anticristo hecho realidad. De verdad, esto puede suceder, aunque para muchos sea una exageración, pero esto puede suceder y ha sucedido. Y esto se lleva a cabo dentro de grupos que para muchos son fundamentalistas, que pueden exagerar, pero que sabemos que sucede. En la fiscalía hay denuncias de este tipo y se han hallado personas realizando actos delictivos e inmorales, algunos que han llegado al extremo de ser una gran conspiración contra la cristiandad y la cultura occidental. Y podríamos mencionar tantos grupos, pero no es materia de reflexión en este momento. La otra interpretación lleva a una actitud más crítica y más real. El satanismo no es la obra maestra de la multinacional del mal, sino la expresión de los problemas de la sociedad, es decir, la carencia de Dios, la ausencia de Dios, de la fe, de los mandamientos, la ausencia de valores y aún más, no solo ausencia de valores, sino la implantación de nuevos valores que realmente son pseudovalores o antivalores. Aquí también cabría la falta de afecto en la familia y la destrucción de la misma, la marginalidad, la exclusión social y el vacío espiritual de una sociedad competitiva, consumista e individualista son el caldo de cultivo del satanismo. La gente que se aparta de Dios, que no vive su fe, los adolescentes que crecen sin la presencia de los papás, por lo tanto, sin formación en la fe, sin valores, sin límites, los jóvenes que no han tenido oportunidades en la vida ni formación religiosa y la falta de una genuina experiencia religiosa en un medio voraz, crean las bases para la aparición de la ideología satánica como medio compensador de carencias o expresión de la carencia. En los años 1970 se creó dentro de las ciencias sociales el término de pánico moral o rumor pánico para explicar cómo algunos problemas sociales son hiperconstruidos para generar miedo y se colocan como verdaderos complots contra la sociedad organizada. Así ocurre con el satanismo. Se presenta como una confabulación internacional contra la sociedad. Y no podemos rechazar, sin embargo, la hipótesis de que así sea. Los niños en peligro son, por ejemplo, el tema del pánico ante el satanismo. Se habla de sádicos que recorren las calles, por ejemplo, en Halloween, con paquetes llenos de confites envenenados o manzanas con cuchillas de afeitar por dentro. Y así podríamos mencionar más cosas. Hay una construcción social del satanismo en la que tienen mucho que ver los grupos cristianos fundamentalistas. Sin embargo, no podemos negar la existencia y la acción de estos en nuestra sociedad con la finalidad de apartarlos de Dios y conducirlos al mal. Así podríamos hablar de los siguientes hallazgos en este campo del satanismo. El comportamiento y las actitudes satanistas las toma el sujeto que tiene una predisposición a ellas. Hay unos marcadores desencadenantes como sería la falta de afecto, la marginalidad y la crisis familiar. No necesariamente estos sujetos son enfermos mentales, sino que tienen una carencia que impulsan a pertenecer al grupo satánico. Esta sería la condición de quienes apenas se inician en el satanismo. El adolescente adecuado para estos grupos de satanistas curiosos es el muchacho inteligente, creativo, curioso, de clase media, con baja estima de sí mismo, rebelde, con relaciones difíciles con padres y compañeros, falto de afecto, crítico de la religión de sus padres. Los síntomas de ingreso al grupo son obsesión con el rock y los juegos de fantasía, los juegos de matar, deseo de estar solo, secretismo, uso de signos y pinturas
que no tienen forma humana. Asimismo, el uso desmesurado de los medios de comunicación, de la promoción de películas de terror, películas de violencia y películas de pornografía. Dentro del satanismo ácido sí puede haber psicópatas, neuróticos o psicóticos que encuentran allí el medio para alcanzar sus deseos o calmar sus obsesiones, degradar a la víctima como sujeto de satisfacción libidinosa, calmar la perversión a través de ritos o ceremoniales, expresar enfermedades mentales. Algunos de estos pueden recurrir a exorcismos en templos católicos o protestantes. También hay psicópatas que tienen incapacidad de relacionarse socialmente, no aceptan los valores comunes socialmente aceptados, no tienen conciencia ética y necesitan excitación y emoción para responder a sus frustraciones. Como se sienten que han fallado en su vida, necesitan hacer signos de omnipotencia. Por tanto, el problema, aunque para muchos no es el satanismo, que lo es, sí también lo hay detrás del satanismo. Ahí está lo que está detrás del satanismo. ¿Qué es lo que impulsa a los jóvenes a pertenecer a un grupo o realizar actos satánicos? La pregunta no es cuál es el peligro del satanismo, sino qué hemos hecho en esta sociedad, que los jóvenes tienen que buscar soluciones o respuestas en esos grupos. Una de las notas distintivas de esta sociedad es la evasión de la propia responsabilidad, y eso es lo que hacemos cuando decimos que la culpa no es de los padres, profesores, sacerdotes, pastores, políticos, gobernantes, medios de comunicación, sino de Satanás. Un estudio bastante sugestivo es el de Kathleen Lumley, con un grupo de satanistas a quienes directamente entrevistó y conoció durante un año, lo que no ocurre generalmente entre los estudiosos del satanismo. Allí descubrió que su estilo de vida es una crítica a la cultura dominante, a los valores y normas de la sociedad. Como no tienen el poder material de cambiar el sistema social o escolar, su posición es solo simbólica y desafiante. Llega a la conclusión de que las explicaciones psiquiátricas y hasta folclóricas son inadecuadas. Los adolescentes analizados no eran enfermos mentales ni estaban involucrados en delitos mayores. Las violaciones de la ley eran consumo de alcohol, vandalismo menor, pintar grafitis y manejar vehículos en estado de embriaguez, lo que muchos otros adolescentes hacen, y lo que deseaban era cuestionar los valores básicos de su municipio, atleticismo, tipo de cristianismo puritano y las actitudes de logro, belleza y poder. Recordemos que es la etapa en la cual el joven está purificando, está depurando todo lo que él creía que era autoridad, sus padres, sus profesores y sus líderes religiosos. Y ahora todo lo mete en crítica para tomar conciencia cierta de aquello, de aquellos valores. Puede ser que estemos buscando un chivo expiatorio, porque cuando culpamos a alguien nos quitamos la responsabilidad, pero aquí todos somos responsables, padres de familia, sacerdotes, políticos, todos tenemos una parte en el proceso de formación de los jóvenes, de los adolescentes. Algo similar ocurre con la música rock, satanizada como rock satánico. El rock es una forma cultural como tantas otras, con mensajes que pudiéramos clasificar unos positivos y otros negativos, definitivamente. Por ejemplo, algunos promueven el consumo de droga, de alcohol, el placer exacerbado sin límites, con sus graves consecuencias, contraer 50 tipos de enfermedades sexuales o embarazos no deseados, pérdida del sentido del valor del cuerpo, de la sexualidad y del amor humano, entre otras cosas. Es importante orientar, guiar, acompañar, escuchar a la juventud, particularmente a los adolescentes, para que tengan este sentido preciso de su cuerpo, del amor, de la sexualidad. El mundo necesita concientizarse y utilizar los medios que tiene, como son los medios de comunicación. La familia, la iglesia, el Estado necesitan asumir esta responsabilidad, no cansarse de acompañar, de formar, de orientar
a la juventud adecuadamente. Y es importante decir que en cuanto a los mensajes subliminales, comenzamos recordando la experiencia poco científica realizada en 1957 por James Vicary, cuando introdujo mensajes pequeñísimos, por ejemplo, de la Coca-Cola, cada 5 segundos en un film. Esta experiencia hizo carrera. Y así podríamos mencionar muchos mensajes subliminales en canciones, en anuncios comerciales, con la finalidad de que las personas se conviertan en consumidores que no puedan dejar de beber aquella bebida o de comer aquel alimento determinado o de usar aquella marca de ropa o de calzado. Asimismo, estos mensajes que conducían a apartarse de Dios, a apartarse de los papás, desconociendo su autoridad y faltándoles el respeto, etcétera, haciendo creer a la juventud que no se necesita de Dios para ser feliz, lo cual es un grave error. Conclusiones. El satanismo se sitúa en la nueva era. Hay un reflorecimiento de lo mágico para poder lograr poder, riqueza. Se trata de hacer un superhombre a través de la magia potenciadora, de lograr rápido lo que un orden social no permite alcanzar, pues se siente como una sociedad hostil que no da belleza, riqueza y felicidad, y hay que atacar lo que simboliza lo sagrado de esa sociedad, la religión y sus representantes, el código ético tanto civil como religioso, la inocencia simbolizada en la infancia y la virginidad. Es importante que los medios de comunicación asuman su rol y su papel, formar, no solamente entretener, sino informar y formar la conciencia de la gente, particularmente de las familias y los jóvenes, los niños, para no inducirlos conscientemente al mal. Los padres no pueden estar con los jóvenes la misma cantidad de tiempo que antes, por lo tanto es importante formarlos en valores y en la libertad con responsabilidad, porque allá aparece un vacío de afecto y compañía que puede ser llenada por el grupo satánico erráticamente. Sabemos que nadie sustituye a los padres de familia, nadie, ni los abuelitos, ni los tíos, ni otros familiares. Por eso es importante que los padres asuman su rol, su papel, su función, es decir, que acompañen y que expresen su amor por sus hijos. El problema no es del satanismo, sino de los padres. El satanismo ahí va a estar siempre, pero si tú les brindas a tus hijos amor, valores, compañía, ellos tendrán la seguridad de que no necesitan de nadie para ser felices y para sentirse amados, porque se han sentido amados por su familia, particularmente por sus papás. Es fácil evadir la propia responsabilidad echando la culpa a otros. Vivimos en una sociedad donde el individuo cada vez se encuentra más aislado. Sin embargo, no hemos de desconocer la responsabilidad que también conllevan los grupos satánicos que buscan el mal y la confusión. Es frecuente encontrar familias donde los dos progenitores trabajan fuera de casa y donde la familia extensa, abuelos, tíos, primos, etcétera, están poco presentes. Esta situación favorece que la educación de los hijos recaiga casi exclusivamente en el colegio, en la escuela, en los medios de comunicación o en otro tipo de cuidadores que no tienen un excesivo vínculo emocional con los niños y los adolescentes. Los padres, cuando están con su hijo, tienden a compensar su ausencia accediendo a todos los deseos del niño, lo cual hace que les cueste mucho poner límites y normas. Esta ausencia de límites puede favorecer la aparición de trastornos de conducta en los jóvenes, un fenómeno que aumenta en el caso de las familias desestructuradas. Es evidente que la situación es más complicada en estas familias. Los excluidos pueden reaccionar a su situación de diversas formas: rebelión, espiritualismo, conformismo. De ahí que cuando un padre se ausenta más de un año, sus hijos tomen formas de educación que ellos nunca les inculcaron. Por ejemplo, hoy que está en boga el feminismo, asuman conductas y formas de pensar feministas que contradicen su fe y su formación en valores, pero también con el recurso a las drogas, la anomia y el resentimiento. Hijos que no comen bien, hijos que no sienten la motivación de comer ni de luchar por su propia vida y por su salud.
Así encuentran en el comportamiento satánico el cauce de sus desahogos y la legitimación filosófica de su acción. Las patologías de la sociedad se muestran bajo el síndrome de satanismo, que existe y que actúa, pero la solución no está en curar el síndrome, sino la enfermedad que él manifiesta. Otras personas no encuentran en el discurso religioso, cultural y filosófico tradicional un sentido adecuado para sus vidas y ejercitan su libertad en el esfuerzo de la completa autonomía moral y doctrinaria. Ante lo poco auténtico y coherente de los mediadores de los grandes relatos, escogen el satanismo racionalista como forma de vida, una actitud egoísta y alejada de Dios. Una pregunta es esencial: ¿cuál es más satánico, el que usa símbolos satánicos y se reúne en grupos llamados satánicos, o el que produce unas guerras sin razón? Ambos. El que masacra 10 o 15 campesinos, el que roba el salario de sus obreros, el que se roba los bienes del Estado, el que es infiel a su misión. Finalmente, parece que se exonera a los grupos satánicos o a los jóvenes de toda responsabilidad. No es esa la realidad. La gran mayoría de quienes ingresan en esos grupos lo hacen con conocimiento, voluntad y libertad, aunque luego pierdan algunas de esas potencialidades. Pero el medio alimenticio se ha creado con los sistemas socioeconómicos establecidos, desiguales, competitivos, antihumanos, más preocupados por lo institucional que por las respuestas a lo humano, violentos y guerreros, con los modelos de familia en crisis, con grandes relatos religiosos, culturales, ideológicos, que no han sido capaces de llenar los vacíos de sentido y de dar testimonio de que lo duro y difícil sí es la forma de construir una vida humana verdadera y auténtica. Pero siempre seguirá una pregunta, la pregunta por el misterio del mal, misterio que acompaña ontológicamente la existencia humana en el punto de la libertad. El misterio de la libertad va unido al misterio de la iniquidad, un plano trascendente que se le escapa a las explicaciones racionales. No se puede, sin embargo, renunciar a la libertad aceptando la acción directa de Satanás en el hombre o invocando el poder omnímodo del diablo sobre los dictados de la voluntad y el conocimiento. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.